Bueno, vamos a meternos con uno de los temas, obviamente, del momento, que tiene que ver con el rumbo económico. Hoy se pagó la última cuota que se había que pagar ahora al Fondo Monetario Internacional y se abre una nueva etapa en la economía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar con María Castiglioni Cotter, es analista económica, especialista en temas monetarios, de finanzas públicas. María, ¿cómo te va? Muy buenas noches, vamos a decirlo así. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo empieza la noche en tu criterio emocional? ¿A las 7, a las 8, a las 9, qué sé yo? Bueno, ahora se están alargando los días, Sí. así que está bueno pensar que todavía no arrancó. Estamos en eso, está empezando la noche. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento histórico? Obviamente segunda etapa de gobierno, nuevos desafíos y bueno, y nuevos problemas también, por supuesto, ¿no? Sí, yo creo que, como vos bien planteás, pasamos de una etapa muy larga, porque fueron muchos meses de mucha volatilidad, incertidumbre, y los argentinos con una actitud, te diría, muy a la defensiva, sobre todo después del resultado sorpresivo en septiembre, ¿no? Claro. Donde el kirchnerismo se impuso con tanta diferencia. Y bueno, lo que hablaban, o el gobierno llamó riesgo Cuca, digamos, que era el miedo que tenía la gente a que vuelva a haber otra disrupción en Argentina, como ha pasado tantas veces. Claro. Y más allá de que por ahí desde el punto de vista técnico, muchos economistas, yo me incluyo, planteaba que la situación era muy diferente a la que había sido, por ejemplo, en 2018, donde el gobierno tenía o enfrentó una crisis financiera, pero en ese momento tenía déficit fiscal, tenía déficit comercial, o sea, en exportaciones e importaciones importaba más de lo que exportaba. En ese momento no había nada de cepo y el gobierno necesitaba dólares para funcionar. Hoy Argentina estaba con una fortaleza de lo que se llama fundamentos macroeconómicos que hacía que pensar que iba a haber, aunque hubiera un resultado negativo en las elecciones, iba a haber tanta volatilidad, una devaluación muy grande, eso no lo veíamos, pero bueno, la gente se asustó, estaba con una actitud como si fuera el final de un gobierno, ¿no? Comprando dólares, y todo eso frenó también la compra, el consumo, y lo vimos en estos últimos meses, donde la economía no es que está en una recesión profunda, pero dejó de crecer básicamente desde el mes de febrero, viene oscilando en torno a un mismo nivel, algunos rubros de consumo vienen más complicados, y sobre todo en el último mes y medio. El que tenía una cierta capacidad de ahorro, compró dólares. Cuando en el kirchnerismo había miedo, la incertidumbre, como había cepo y una brecha cambiaria muy grande, la gente se sacaba los pesos de encima y lo que hacía era canjearla por cosas. Era un comportamiento diferente y lo veías en la brecha, pero la sensación de que la gente gastaba o consumía, que era un consumo defensivo, no era un consumo tampoco lógico ni sustentable, porque obviamente la contracara era que nadie podía ahorrar, que no había inversión, pero todo eso obviamente creó un clima complejo. Pero en definitiva lo que estaba atrás, y que ojalá Argentina supere, es que hay una parte de la oposición, que es el kirchnerismo, que sigue pensando que la deuda es impagable. Kicillof dijo esto a poco tiempo de ganar, ¿no? De que en realidad el problema son los dólares, ya planteando que había sido muy buenas las reestructuraciones de deuda con quitas enormes en Argentina. Y eso en realidad es algo que nuestros vecinos ya superaron, más allá de la ideología, respetan las reglas de juego, no usan al Banco Central como caja del tesoro, y todo eso creo que se validó, el resultado electoral dio en ese sentido una tranquilidad muy grande, porque si bien nada está dicho, fue una validación muy grande de la sociedad, sobre todo a apostar para continuar por este camino, a resolver los problemas de Argentina sin hacer ese tipo de políticas, ¿no? Claro. A ver, coincidiendo con lo que estás diciendo, pero absolutamente, creo que fue una validación básicamente de todo esto que vos señalás. De hecho, bueno, el dólar hoy no sé a cuánto estaba, 1.500. Sí, 1.500 está todo. En el orden de 1.500. Y no creo, no pareciera que vaya a subir mucho. La inflación sigue siendo a pesar del salto de los últimos 2, 3 meses, sigue siendo una inflación mucho más controlable que antes. ¿Qué es lo que entonces hay que empezar a hacer ahora?
llega una etapa en la cual habría que hacer ¿qué reformas más estructurales? Se está hablando, bueno, lo habrás escuchado, de las reformas que están planteándose en el área laboral. ¿Hacia dónde crees que hay que ir ahora? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hay que continuar, porque no hay que, digamos, la estabilidad se cuida todos los días y sobre todo en un país como Argentina que solo tuvo estabilidad desde que se creó el Banco Central cuando tuvimos el corsé de la convertibilidad, ¿no? Sí. Un peso, un dólar, no se podía emitir un solo peso si no había un dólar de reservas. Siempre Argentina ha tenido en su historia mucha inflación y sobre todo, como te decía, el gran problema es la tentación del gasto público, ¿no? Y el financiado con emisión monetaria o con deuda que después no se puede pagar. Y eso se tiene que construir, esa confianza, esa credibilidad para consolidar la baja de la inflación, porque sí, como vos bien marcabas, estamos en una inflación controlada, en torno al 2% mensual, pero tiene que seguir bajando. Sí. La mayoría de los países y nuestros vecinos tienen inflaciones abajo del 5% en anual, un año. Es verdad. Entonces esto es clave, porque además para mejorar el poder de compra de la gente, que el salario vaya mejorando el poder de compra, la condición necesaria es que baje la inflación, o sea que eso va a seguir y la manera es manteniendo esta ancla que es el equilibrio fiscal. Por eso el presupuesto es uno de los temas que ahora se van a discutir, que ojalá se llegue a sancionar en el Congreso por primera vez en esta gestión un presupuesto, pero que el punto de partida y no de llegada sea el equilibrio fiscal. Es decir, que con los impuestos que se recaudan se puedan pagar las cuentas, incluyendo los intereses de la deuda. Esto es fundamental para consolidar la baja de la inflación y también la baja de lo que se llama riesgo país, el costo de crédito, que es fundamental también para que el sector privado, que ya está empezando también esta semana post elecciones, grandes empresas a conseguir financiamiento a tasas bajas. La clave acá es lograr inversión y como vos bien planteaste, las reformas estructurales tienen que ir avanzando y complementando para que hayan sectores que sea tentador, y no solo la gran empresa, te diría principalmente la pyme, la mediana y la pequeña empresa, para que tenga incentivos a contratar mano de obra formal. El empleo formal no crece desde 2011 y básicamente la clave acá es generar incentivos para que uno pueda o quiera crecer en Argentina y tener empleo formal. Desde que el 2011 es una calamidad. Para eso es necesario la reforma laboral, ¿no? Entre otras cosas. Exactamente. La modernización laboral, esto es fundamental y creo que hay consenso y me parece que lo que pasó la semana pasada, y me pareció un test muy interesante tanto el discurso de la noche que perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires el gobierno, como el día que ganó el presidente se mostró, porque siempre es un test, me parece, para los grandes líderes, los momentos tanto positivos como negativos, en plantear que iba a hacer los cambios que tenía que hacer, lo dijo en septiembre, y ahora el convocar a discutir con los gobernadores, a discutir en el Congreso. Creo que eso es algo fundamental, que es un test que Argentina tiene que pasar para que las reformas que se lleguen se puedan sostener en el tiempo independientemente del color político de quien gobierne. Creo que esto es un paso muy importante. La reunión de la semana pasada me parece muy buena, fueron 20 gobernadores, esto es muchísimo, para generar consensos, discutir dentro de una cancha, ¿no? Que es estas reformas laboral, también tributaria, empezar a, manteniendo el equilibrio fiscal, ver qué gastos se pueden bajar a nivel de provincia, sobre todo porque el gobierno nacional hizo mucho ajuste ya, para mejorar, optimizar el gasto público, para poder bajar los impuestos y que se puedan simplificar, que haya menos carga sobre el sector formal, porque hoy lo que pasa es que hay una enorme informalidad y los que pagan impuestos pagan una carga tan alta. Terrible. Que obviamente te quita competitividad, entonces después la quieren resolver pidiendo devaluación, cerrar la economía. Esa no es la manera de resolver el problema que Argentina enfrenta. Y de vuelta, salir de esto, Argentina, el PBI no crece desde 2011. Entonces, pretender tener mejores ingresos cuando la población creció en estos años, te pone el límite el crecimiento. La única manera de pagar mejores salarios es la productividad, y esa productividad está de la mano, como te decía, de estas reformas. Y obviamente hay otras reformas que también tienen que ver con detalles de desregulación, que ya el gobierno ha tomado muchas medidas, pero hay que seguir muchísimo, ¿no? Sí, simplificando. Y tienen que aprovechar los políticos, que creo que el cambio es en la sociedad, no es que los políticos, no es que Milei inventó nada,
o el gobierno inventó algo. Me parece que es la sociedad la que se dio cuenta de que no podés seguir imprimiendo, que no podés seguir generando gastos que no podés después pagar, que no te podés seguir endeudando y demás, ¿no? Sin duda, yo creo que vino de abajo para arriba y y en edad también, etaria, sobre todo los jóvenes. Bueno, ahí cambio, ¿no? Exactamente. Es un cambio cultural que tiene que ver con el cambio de etario. Sí. María, bueno, sí, perdón. Yo ahí la asigno igual al presidente cuando era diputado y como economista, fue el más exitoso de nosotros, digamos, en comunicando, sí. A la sociedad masivamente, digamos, esto, por ahí yo lo venía diciendo y muchos lo veníamos diciendo. Pero no tenías el pelo de ni las locuras de Milei, claro. Pero digo, fue muy bueno y la convicción que tiene el que lidera, porque muchas veces era la discusión entre los técnicos versus la política. Hoy el político que lidera el país es el que está convencido, no es que el ministro de Economía le tiene que ir a decir, no podemos gastar. Creo que eso es un cambio que hay que aprovechar, como vos bien decís, que la sociedad adoptó este sentido común que en general nuestros vecinos ya lo adoptaron hace, te diría, 30 años, 25 años, y Argentina había quedado rezagada en ese sentido. ¿La gente? Te quería preguntar, María, ¿qué nivel de impacto puede tener una idea que tiene el gobierno, que es, además de hacer una reforma tributaria, que las provincias bajen ingresos brutos, que es, digo, súper regresivo, ¿no? Como le digo, pero súper regresivo por estar en toda la cadena productiva? Es muy buena pregunta. Es un impuesto, es el peor de todos los impuestos, porque es muy difícil de ver en el precio final de un producto y es más, es el más antiproductivo y antivalor agregado, ¿no? Porque, como vos bien decís, se cobra en las ventas en cada etapa de la cadena productiva, con lo cual cuanto más elaboración, más pasos tiene en la producción, mayor peso tiene. Es casi, cada punto de ingresos brutos es más del doble de un punto de IVA, ¿entendés? Entonces, tiene un peso enorme, y acá el desafío para las provincias, que saben que es un impuesto distorsivo, es cómo irlas bajando, manteniendo sus cuentas en orden, que, dicho sea de paso, y hay que recordar, con la reforma tributaria que hizo el gobierno de Macri a mediados de su mandato, aumentó la base coparticipable de las provincias y están en una situación mucho más cómoda. De todas maneras, tienen que hacer un esfuerzo por mirar, ¿no? Y optimizar, que creo que ese es otro mensaje que le dio la sociedad, ¿no? Cada centavo de gasto público es un centavo que se financia de alguna manera y se le quita a la gente, por lo tanto tienen que hacer un uso muy productivo, muy útil de su gasto, ¿no? No dilapidar los recursos, o a veces había estructuras duplicadas entre la nación, la provincia y los municipios. Tenían una oficina de turismo que hacían cosas que se superponían, o planes sociales que se duplicaban, funciones que... Entonces creo que esa discusión también viene ahora y es muy interesante. Me parece que hay una intención, por lo menos creo que hay que aprovechar el impulso, ¿no?, que dio el voto de la gente para hacerlo rápido, ¿no?, que no se diluya en la pelea después política y en otros temas, todo este impulso de discusión que me parece fundamental, ¿no? María, qué gusto hablar contigo, te estaremos hinchando en otro momento, dale. Encantada, igualmente. Muchas gracias. María Castiglione Cotter, directora de CIT, Asesores Económicos. Muy interesante su mirada sobre la economía, estas trabas que tenían los economistas por culpa de la política en general, que decía que no se puede, lo que evidentemente sí se podía. Y ojalá que sea el principio de un cambio positivo.